primera carta del apóstol Pablo, sí, a Timoteo, en el capítulo 3, ¿y verso qué? Bueno, estamos en el 16 específicamente, pero siempre hay que estarle dando para atrás para que retomemos la idea, ¿no es verdad? Y yo espero que ustedes no tengan ningún problema en que repitamos sobre el texto, ¿no es verdad? Bueno, la palabra de Dios, o Dios mismo es el que nos enseña que tenemos que repetir. Sí, o sea que siempre hay que repetir para que las cosas queden mejor grabadas en nuestra mente. La condición de pecado nuestra nos ha puesto en esa condición y por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, no me es gravoso tener que volverle a repetir las mismas cosas. Entonces, vamos a orar para que el Señor guíe todo lo que en esta noche vamos a compartir. Gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos concedes. Alabamos y glorificamos tu nombre, oh Señor. En esta noche nos ponemos en tus manos, oh Dios, haz uso de tu siervo conforme a tu voluntad, oh Señor. Guíanos a través de tu palabra y que en esta noche todos, absolutamente todos, oh Señor, salgamos edificados al sonido de tu voz, mediante la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Que así sea, oh Señor, por Cristo Jesús. Amén. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, como les decía, estamos viendo este hermoso himno cristocéntrico. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Procuremos cantar siempre, hermanos, himnos y cánticos que sean doctrinalmente sanos, uniformemente reverentes y espiritualmente edificantes. Así que permítanme continuar con este tema sobre los himnos, que como dije anteriormente, son un componente básico de lo que es la adoración, de este culto racional y vital que da la razón de ser de la Iglesia de Dios, que ha sido, tal cual como nos revela el apóstol Pablo, en otra declaración de fe, que también se identifica o es identificada como un himno, en Efesios capítulo 1, los versos del 3 al 14, la Iglesia de nuestro Dios ha sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ha sido escogida en Él, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ha sido predestinada para ser adoptados sus miembros como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ha sido predestinada para ser escogida en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Predestinada para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Redimida por su sangre, la sangre de nuestro Señor y Salvador derramada allí en la cruz del Calvario. Perdonada de sus pecados según la riqueza de su gracia. Ha recibido herencia divina. Nos dice el apóstol, en Él asimismo tuvimos herencia. Y además sellada con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Y todo ello, nos dice Pablo en ese
usando precisamente este hermoso himno y declaración de fe que encontramos, como les decía, en Efesios 1, del 3 al 14, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el coro de este himno que encontramos también en esta carta del apóstol en Efesios 1, 3 al 14. Lo repite como si fuera una división en cada una de las estrofas, para la alabanza de la gloria de su gracia. La iglesia, hermanos, es el cumplimiento del plan eterno de Dios. Ella existe para la alabanza de Dios, como también nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Toda la creación, nos enseña también el Salmo 148, del 1 al 4, el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, los abismos, el fuego, el granizo, las fieras, los reptiles, los reyes, los príncipes, los pueblos, los jóvenes, las doncellas, los niños, están dispuestos para dar alabanza al nombre del Señor. Pero hay otro grupo del que brotará una gloria sin fin para Dios. Y este grupo es la iglesia, es lo que nos está diciendo Pablo precisamente en ese capítulo 3 de Efesios, versículo 21. Este grupo es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Y esta comunidad redimida de creyentes será un testimonio eterno de su gracia sin par, dice él, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios recibe, hermanos, gloria por medio de su iglesia y hace grandes cosas también a través de su iglesia para la alabanza de su nombre. En el versículo 10 de este mismo capítulo 3 de Efesios, y versos 10 y 11, capítulo 3, versos 10 y 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero todo esto, que Dios reciba gloria y haga grandes cosas también a través de ella, depende del crecimiento espiritual de la iglesia. El capítulo 4 de esta carta a los Efesios habla del andar dignos de los llamados. Dice en el capítulo 4, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el término griego aquí es kaleo. Y llamados, kaleo, tiene la idea de el término iglesia. Es decir, que la iglesia está conformada por los llamados por medio del Evangelio, que antes andaban, dice, anduvisteis, dice el capítulo 2, verso 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mas, sin embargo, ahora debemos andar en las buenas obras, como dice en el versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también depende el que Dios pueda recibir toda la gloria y que Él pueda manifestar las grandezas de todas las cosas a través de su multiforme sabiduría, a través de ella, de la pureza de la iglesia, como la futura esposa del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo.
Así en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 27 de Efesios, dice que está llamada la iglesia a ser una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. A la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo le dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo sentía una responsabilidad personal en el bienestar espiritual de los santos de la iglesia local de Corinto. Su deseo era que en el día venidero, es decir, en el arrebatamiento, pudiese presentarle al Señor Jesús a la iglesia. En este caso estaba hablando de la iglesia de Corinto, pero a todas las iglesias que fuesen también responsabilidad de él, sin haber sido corrompidos por las falsas enseñanzas que antes prevalecían. En ese momento prevalecían y todavía, aún hoy en día, prevalecen. Por lo que, teniendo todo este cuadro, podemos comprender la urgencia del apóstol en que Timoteo, como pastor y la iglesia bajo su responsabilidad, no descuidara nada de lo que ocurría en su entorno que pudiera afectar el comportamiento digno de la casa de Dios para su época, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que ha de ser columna y baluarte de la verdad. Para acentuar el ejemplo de lo que apenas acaba de advertir a Timoteo sobre el manejo correcto de la iglesia, el apóstol Pablo pasa casi de inmediato a enseñarle lo que es el uso correcto de un medio de adoración tan importante para la iglesia como lo es el canto. Y la música, hermanos, ha sido por mucho tiempo un medio idóneo usado para introducir enseñanzas, sean estas buenas o también malas. Se ha hablado mucho sobre si la música puede alterar o no la conducta de los seres humanos. Mas, desde los tiempos antiguos se sabe que la música tiene el poder de transformar. Las antiguas civilizaciones griegas, romanas, chinas y otras percibían la música como una fuerza poderosa que podía cambiar el carácter de un individuo e influenciar inclusive a las masas. Decía también Confucio que para saber si un pueblo está bien gobernado y sus leyes son buenas o malas, estudiemos la música que practica. O sea que la música no es tan inocente. La música, independientemente de la letra, comunica un mensaje. Ahora bien, cuando es acompañada de ciertas letras, tiene mucho mayor capacidad de alterar el comportamiento y las acciones de algunos elementos sociales. Entonces viene y cabe aquí la pregunta: ¿deben los ancianos, los sobreveedores, velar, vigilar para que el canto congregacional, no solo en las reuniones de nuestras asambleas templo-bíblicana, sino también el canto que entonamos nosotros de forma personal, sea analizado
y cuidadosamente contemplado? No debemos descuidarnos de ninguna de las cosas, hermanos, que pudieran dañar el comportamiento santo de la casa de Dios. Y la música, que se utiliza tan ampliamente en nuestra adoración, no debe ser la excepción. Los himnarios que eran tan ampliamente usados para el canto congregacional, no solo en las reuniones de nuestras asambleas, sino también para cantar en el hogar. Y yo recuerdo que muchos de los himnos que yo me sé, lo aprendí precisamente oyendo a mi tía Hilda cantar en las mañanas. Antes de siquiera yo levantarme de la cama, yo la escuchaba a ella entonar muchos de estos himnos que entonamos aquí. Y que bien pequeño, uno piensa que a los muchachos no se le quedan las cosas, pero de bien pequeño yo oía esas canciones, igual que Radio Transmundial, mi tío Luis también que cantaba mucho. O sea, y esos himnos fueron quedándoseme grabados en la mente, y por eso yo me resulta como natural y normal, o sea, recordar y conseguir la música fácil de los himnos, de gran parte de los himnos de nuestro himnario. Pero lamentablemente, estos himnos, estos himnarios y sus hermosos himnos, están atravesando verdaderos tiempos difíciles. Están desapareciendo los himnarios y sus hermosos y doctrinales himnos. De su uso por las iglesias, no voy a hablar de las demás, las iglesias nuestras, templo biblicanas, siendo reemplazados por una serie de canciones llamadas cristianas, bien breves, por cierto, de frases muy cortas, un estribillo prácticamente, repetitiva y bien simple en su contenido, si es que lo tienen, doctrinal. Nuestras asambleas tenían antes también momentos en los cuales los hermanos se reunían para practicar y aprenderse los viejos himnos con entusiasmo y aprender algunos nuevos. Y es lamentable que tengamos que hablar de esos tiempos casi siempre en el pasado, en tiempo pasado. Y producto precisamente de la falta de esta práctica sana es que vemos hoy que los coros y canciones, estas llamadas canciones modernas, de muy breve o casi ningún contenido cristiano, son con demasiada frecuencia las únicas canciones cristianas que logran aprenderse y cantar nuestros jóvenes. Y no es, hermanos, que estoy en contra de los coros, por lo menos a algunos de ellos, pero sí, si no procuramos transmitir la herencia de nuestros himnos que hemos recibido, estaremos cometiendo una gran injusticia con nuestros jóvenes, y la iglesia, sin lugar a duda, sufrirá una gran pérdida de transferencia doctrinal sana. Aceptar como válida la excusa de que son himnos muy viejos, como lo decían, obsoletos, pasados de moda, que no conectan con estos tiempos, ni mucho menos con los jóvenes. Nos decían que si queríamos que los cantaran, y eso no fue de afuera, de jóvenes de las congregaciones nuestras, cuando el aniversario, si queríamos que cantáramos himnos que lo compusiéramos nosotros para estos tiempos. O sea, si aceptamos que esos himnos son viejos, implica también que tendremos que aceptar la obsolescencia de la inerrante, infalible e inmutable palabra de Dios.
puesto que si la enseñanza que transmiten estos himnos tiene caducidad, es decir, no sirven para hoy, significaría también que la sana doctrina en la que ellos se basan no tiene tampoco aplicación hoy. Decía muy acertadamente William MacDonald que nadie tiene tanto por qué cantar como los cristianos. Y nadie tiene una herencia tan rica en salmos, himnos y cantos espirituales. Nuestros himnos expresan con lenguaje majestuoso lo que tan a menudo sentimos, pero no podemos expresar. Algunos himnos manifiestan ideas que pueden estar más allá de nuestra propia experiencia. Himnos de compromiso completo, tales como todo a Cristo, yo me rindo. Todo a Cristo. O sea, usted puede leerlo, ese himno, hasta como poesía. Decía nuestro hermano, en casos como este, podemos cantarlo como la inspiración de nuestros corazones. Y decía también, el Espíritu de Dios puede usar el canto así como utiliza la predicación de la palabra. Y relataba que la madre de Henry Graham Guinness, evangelista británico del siglo XIX y autor de libros y formador de misioneros, escuchó a un granjero que cantaba mientras cultivaba su campo. Y esto la llevó a ella, a la madre de Henry Guinness, a cambiar su plan, decidiendo no suicidarse ahogándose en el río. Ese era el plan que ella tenía, yendo hacia el río. Por acá, si oyó a aquel granjero cantar un himno mientras labraba. Y el mismo Henry Guinness decía más tarde, todo lo que soy para Dios lo debo a un humilde campesino cristiano que cantaba alabanzas al Señor mientras hacía su tarea. O sea, si su madre no hubiera escuchado aquel himno cantado de corazón por aquel granjero, no hubiera nacido él. Y es que, hermanos, cuando cantamos espiritualmente, lo que cuenta no es el ritmo, la melodía o la armonía. Lo importante es que el mensaje, su contenido, sea doctrinalmente sano y que éste salga de un corazón verdaderamente transformado, para que la alabanza pueda así ascender como olor grato hasta la misma presencia de nuestro Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Todos los que se ocupan en el ministerio de la música cristiana, ya sea cantantes, músicos, directores, tienen que guardarse de dos grandes peligros. El primero, el peligro del yo, mi ego personal, que éste crezca. Siempre está latente la tentación de tratar de impresionar a la gente con el propio talento, en vez de cantar verdadera y exclusivamente para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Nuestro ego siempre buscará afanosamente quedarse con algo de esa gloria, aun a pesar de la seria advertencia de parte de Dios que encontramos en Isaías 42:8 respecto al celo de Jehová y de su gloria. Dice allí, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. El otro peligro es el de entretener en vez de edificar. Es del todo posible, hermanos, cantar las letras
con gran habilidad musical y sin embargo no hacer llegar el mensaje a los corazones de los oyentes. Solo apenas llegar a alcanzar, a impresionar sus oídos. Y también es posible entusiasmar emocionalmente a las gentes con cantos que son insustanciales, frívolos y totalmente indignos del Señor. Debemos siempre asegurarnos de que todo lo que usemos para alabar a nuestro Dios, ya sean himnos, ya sean cantos, ya sean coros, ya sean oraciones, ya sean meditaciones, sean doctrinalmente sanas, uniformemente reverentes y espiritualmente edificantes. Solo así estaremos verdaderamente glorificando de manera digna a nuestro Dios. En esencia, el apóstol Pablo ha colocado en nuestro texto de 1 Timoteo 3:16 un himno, o parte de él, al final de esta sección de enseñanza, con el fin de obtener la respuesta adecuada que se tradujera en un comportamiento digno de sus lectores hacia Dios. Los cánticos, salmos, himnos y cánticos espirituales, muy especialmente en las iglesias asociadas con el apóstol Pablo, eran uno de los componentes básicos de la adoración congregacional. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14, y verso 26, dice el apóstol allí: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o tres, o a lo más por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas que hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Está hablando aquí Pablo sobre los dones y el orden en su uso en el culto en la iglesia local. Y les dice al respecto que cuando se reúnen, si cada uno tiene salmo, doctrina, revelación, lengua, interpretación, que se haga todo para edificación, dándonos aquí uno de los primeros controles en el ejercicio de los dones en el culto de adoración de la iglesia. Todos aquellos hermanos podían querer participar en el culto con cualquiera de los dones, talentos o expresiones que se le antojara, pero también en cualquier momento que quisieran. Mas Pablo les advierte que el hecho de que algo les pudiera parecer bueno o extraordinario o espectacular no significaba que debía tener cabida automática en el culto de adoración. O sea, todo el mundo quería participar, pero espérate, aquí hay un orden. Para ser aceptable, el ejercicio del don ha de tener necesariamente el efecto de
edificar al pueblo de Dios. Es decir, que le debe hacer crecer espiritualmente. Y si no hace esto, hermano, no lo incluya. Está de más ahí. Es una adición de más. En Efesios también, capítulo 5, versículos 18 al 21. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En este texto vemos que Pablo había observado en las prácticas de los cultos paganos cómo el desenfreno por el uso excesivo del alcohol producía un descontrol de uno mismo y un comportamiento lamentable, violencia, acciones criminales, deseos carnales, actitudes antisociales, trastornos emocionales, pérdida racional, comportamientos que eran incompatibles con la fe cristiana y que podían destruir inclusive el testimonio no solo del creyente, sino también de la iglesia local a la que pertenecía, afectando asimismo también la misión de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así es que, hablando de la conducta ejemplar de los hijos de la luz, nos revela dónde y cómo hallar el verdadero secreto del andar cristiano. ¿Qué consiste, nos dice el apóstol Pablo, en ser llenos del Espíritu Santo? Es decir, que el Espíritu Santo sea quien nos controle, total y absolutamente. Así como para el impío caía bajo el control del alcohol, en el creyente, nuestro control tiene que ser otorgado, dado al Espíritu Santo, que Él sea quien nos controle. Vemos cómo Pablo tenía siempre en mente el comportamiento adecuado de los creyentes en el culto de adoración en la iglesia. También en ese mismo pasaje podemos ver que Pablo había observado que no solo el alcohol era capaz de modificar la conducta de las personas, sino que también la música y sus letras tienen este mismo poder, tanto para el bien como para el mal. Ya habíamos hablado que la música indudablemente que afecta la conducta de quienes las escuchan. Y las pruebas son más que abrumadoras, porque no es verdad que un niño, un adolescente, un joven, que se pase todo el día escuchando toda la basura que se vierte en las letras del tipo de música que actualmente se promociona, la música llamada urbana, reggaetón, hip hop, dembow, que no se vea afectado en su conducta con estos mensajes dañinos, tarde o temprano lo van a afectar. Por lo que, exhortando a las iglesias sobre la manera de conducirse, les refiere a las cosas que deben llenar las conversaciones de los santos.
les dice que en vez de hablar entre ellos de cosas vergonzosas, las conversaciones de los cristianos deben estar llenas, ¿ustedes saben de qué? De salmos, de himnos y de canciones espirituales. Hablando entre vosotros, dice el versículo 19 de este capítulo 5, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, que hay una conversación santa entre los creyentes, que como tales debemos procurar enriquecerla, sin importar el tema del que estemos tratando, con exhortaciones, es decir, consejos mutuos y testimonios que verdaderamente inspiren nuestra conducta de servicio y de adoración a nuestro Dios. Y esto lo podemos hacer incorporando en nuestras conversaciones cita de los salmos o parte de himnos y canciones que expresen el sentido de nuestra fe y el gozo que ella produce. Algo muy similar a lo que hace nuestro hermano Franklin, no Vázquez, sino Álvarez, en su mensaje. ¿Ustedes lo han notado? Franklin usa mucho estrofas de himnos. ¿Ustedes no lo habían notado? Seguro que sí. O sea, porque tienen de nuestro himnario, tienen un alto contenido doctrinal que puede ser perfectamente usado para exhortar, para enseñar. Y él, muy magistralmente, lo sabe intercalar en sus mensajes. O sea que aprendernos las palabras de los himnos y usarlas para exhortar y aconsejar no está mal. Aprendámonos, hermanos, nuestros himnos y usémoslos, o sea, intercalemos muchas de esas enseñanzas, porque es más fácil uno recordar quizás enseñanzas bíblicas resumidas en muchas de las estrofas de nuestros himnos. Es muy fácil uno poder retener por la facilidad que nos da la música para precisamente enriquecer nuestras conversaciones con salmos, cita de los salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto, sin lugar a dudas, afectará para bien nuestro comportamiento hacia los demás, con los demás. También están las canciones, en este mismo pasaje de Efesios 5, que los creyentes debemos cantar, no solamente las conversaciones con nuestros hermanos, también lo que tenemos que cantar nosotros mismos al Señor y respecto de su gloria. Dice en el mismo versículo 19, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón. En lugar de cantar canciones que solo hablan de los deseos licenciosos y ambiciosos de la carne, como ocurre en muchas de estas canciones, no solamente del ámbito reggaetonero o urbano, ni la música no urbana, merengue y otras cosas, y canciones de amor, o sea, sino también que vemos en muchas canciones llamadas cristianas, como les decía, de este tiempo, que hablan de deseos, o sea, son muy sexuales. Debemos aprender a alabar, es decir, reconocer todas las virtudes que adornan a nuestro Dios y no a nosotros mismos, tal como ocurre, como les decía, en muchas de estas canciones llamadas cristianas, extraordinariamente pobres en cuanto al reconocimiento de los atributos de Dios, que es en lo que consiste precisamente la alabanza. Nos aprendemos muchas de esas canciones y cuando usted la analiza, óigame, no dice absolutamente nada. Coja cualquiera de esas, de su favorita, y usted va a ver que son estribillos
muy simple, de lo que Dios es, pero como eso me beneficia a mí, me bendice, me llena de poder, me da, o sea, para mí, es que alabando al Señor, pero todo lo que está envuelto ahí es para mi beneficio. Esto también, hermanos, si aprendemos a alabar a través de estos hermosos himnos viejos o clásicos, como le dicen algunos, aprendemos verdaderamente a alabar, reconocer las virtudes que adornan a nuestro Dios. Otra práctica, otra prueba de esta precisamente llanura, y voy cerrando ya, es que en lugar de quejarnos y criticar a los creyentes, debemos, y a los no creyentes también, debemos ser conocidos por nuestro sentido de gratitud. En vez de quejarnos, de estarnos quejando los creyentes por los problemas que nos pasan al día a día, debemos ser reconocidos por nuestro sentido de gratitud a Dios, por todo lo que Él nos permite vivir, sin importar si a nuestro parecer o al de los demás, estas experiencias pudiesen parecernos, como les decía, buenas o malas, dando siempre gracias a Dios por todas las cosas, por todas, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 20 de Efesios 5. Indudablemente que un sentido de gratitud así se va a reflejar enormemente para bien, no solo nuestro, sino también del testimonio de la iglesia. Una iglesia que da gracias a Dios por todo, hermanos, indudablemente que llama la atención del mundo, que va a llamar la atención del mundo. Pero una iglesia que se vive quejando de los mismos problemas y como se queja también el mundo, o sea, el de afuera va a decir, pero ven acá, o sea, ¿para qué? Si yo oigo a mi amigo, mi hermano, mi vecino cristiano que lo que vive quejándose de los problemas, que si subió el arroz, que si subió el aceite, y que el gobierno, y que la culpa del gobierno, o sea, agradecer ese sentido de gratitud hacia nuestro Dios por todas las cosas. Además de que debemos ser reconocidos por las relaciones específicas de autoridad y sumisión que existen entre nosotros. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 21. Siendo dóciles, como dice la Biblia textual, unos a otros. Nuestras relaciones con nuestros demás hermanos solo será ejemplar si lo hacemos así. Además de nuestro testimonio como iglesia de Dios. Solo, hermanos, de esta manera tan distintivamente marcada, la iglesia podrá distinguirse claramente del mundo que le rodea y del medio corrupto en el que vivimos. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta aquí. Hay todavía más en el tintero, pero por hoy está bueno. ¿O seguimos? No. Ojalá que, hermanos, podamos meditar en estas cosas. Aprender a valorar y aquilatar nuestros himnos viejos, a extraer de ellos la enseñanza que también ellos poseen, a aplicarlos en nuestras vidas, cantar esos himnos nosotros en nuestros hogares. No lo menosprecie, no lo cambie por los
las nuevas canciones. No es que no se la aprenda, pero déle el espacio correspondiente a esos himnos cargados de verdadera doctrina sana. Y indudablemente que van a ser de gran bendición espiritual y de crecimiento y fortalecimiento para nuestra vida y para la vida también de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga.